Hoy nos corresponde estudiar la carta de Primera de Tesalonicenses. El hermano Faber, comenzamos con las cartas y nos preguntamos, ¿qué carta sigue después de Hechos? Romanos. ¿Por qué no empezamos con Romanos? ¿Y por qué empezamos con Gálatas? ¿Quién me quiere decir por qué lo hicimos así? ¿Quién recuerda? Cronológicamente, Gálatas fue la primera carta que se escribió, junto con Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hacer un recorderis de lo que dijo el hermano Faber. La carta a Gálatas, ¿cuándo se escribió? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya veremos cuándo se escribió esta primera carta a los tesalonicenses, pero me llamó la atención algo, es que esta semana estaba leyendo esta carta, la primera carta, y, y bueno, esos versículos pues me dieron una cachetada, porque es increíble la convicción que tenían esos hermanos en tan poco tiempo. Es increíble, hermanos, y pensaba en los creyentes. Conocemos personas que conocen al Señor Jesús, que lo aceptan como Señor y Salvador y van sin frenos, ¿cierto? Crecen de manera muy rápida. Como hay otras personas que crecen de a poquitos. Hay quienes crecen prematuramente, otros que se quedan niños e inmaduros. Pienso en la misma epístola de los Gálatas, cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó? Estoy maravillado de que tan pronto se apartaron del camino. Se apartaron pronto del camino que ellos conocieron. Pero este no es el caso de tesalonicenses, porque en muy poco tiempo esos hermanos crecieron de una manera asombrosa, en madurez, en gracia, en conocimiento. Hay la letra de una canción, de un himno que me gusta mucho, que se llama Porque Él vive. Hay una estrofa que dice, qué gozo hay al ver a un niño, aunque el futuro incierto es, pero es Jesús quien le protege, valor y fuerza encontrará para vencer. Y este es el caso de los tesalonicenses. Fueron hermanos que en muy poco tiempo crecieron y tenían una convicción que al día de hoy me da pena de mí mismo, de la convicción tan fuerte que tenían esos hermanos, que cada día vivían creyendo que el Señor podía llegar ese día. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos pensado conscientemente de que el Señor puede venir hoy? De que en 2 minutos el Señor puede venir por su iglesia. Y es que muchas veces nosotros estamos como muy amañados, como muy a gustos en esta tierra y nos olvidamos que el Señor dijo que Él vendrá. A la hora que no pensemos, Él va a venir como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, y eso es lo que vamos a ver. El lema de esta carta es la epístola de la segunda venida de Cristo, porque hace mucho énfasis en la venida del Señor. Más adelante vamos a explicar algunas diferencias de lo que comprende la segunda venida de Cristo, como su venida aquí en la tierra por segunda vez y el arrebatamiento del rapto, que lo vamos a explicar más adelante. Pero ese es el lema de la carta. Ese es el lema de la carta. Vamos a leer esto. Dice, las cartas a los tesalonicenses,
hacen alusión directa a la venida de Cristo en repetidas ocasiones, siendo este el tema principal de ambas epístolas. En total, existen 18 menciones principales donde se habla de su regreso o del día del Señor, un promedio de casi 2 veces por capítulos. 9 veces se repite en la primera carta y 9 veces se menciona la venida del Señor en la segunda carta. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a Primera de Tesalonicenses y quiero hacer una pregunta. Alcen las manos los que se han leído esta carta completa. Muy bien. Los que no se la han leído, vamos por favor todos, vamos a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a el capítulo 5, versículo 27. Miren lo que dice Pablo en este versículo. Es una orden, es un mandato, es una obligación leer esta carta, aún para nosotros, leer toda la palabra de Dios. Pero miren lo que dice este versículo: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pregunta, ¿ustedes, mis hermanos, somos santos hermanos? Bueno, les animo, nos animo a que podamos leerla y meditar en esta carta, subrayar lo que nos parece importante y leerla y mirar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta carta. Muy bien, entonces 18 veces se menciona algo acerca de la venida del Señor y vamos a hacer el ejercicio en este momento conmigo y vamos a subrayar, los que tengan lápiz, resaltador, las veces que se menciona la venida del Señor en esta carta. Solamente lo vamos a hacer en Primera de Tesalonicenses, ya en segunda, ustedes en sus casas lo van a hacer. ¿Listos? Entonces, Primera de Tesalonicenses 1:10, primera referencia a la venida del Señor. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces van a subrayar con lápiz o con resaltador: esperar de los cielos a su Hijo, ¿cierto? Es una referencia a su venida. Vamos a Tesalonicenses 2:19, dice, vamos a hacer el ejercicio: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Señalan, subrayan eso, en su venida, ¿cierto? Otra referencia a la segunda venida. Vamos al capítulo 3, versículo 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Van a subrayar eso, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, subrayan eso, la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Vamos al versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Subrayen eso, descenderán del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se subrayan: para recibir al Señor en los aires.
en el aire. Y dice Tesalonicenses 5:2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Día del Señor, referencia a la venida del Señor. Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día. ¿Listos? Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí pillan que la carta hace mucho énfasis en la venida del Señor? Y bueno, la segunda carta, ya ustedes lo hacen en sus casas, van a ver que hay otras 9 referencias a la venida de Cristo. Entonces, pues eso me llama mucho la atención. Dice: los tesalonicenses esperaban con entusiasmo la venida de Cristo. Los tesalonicenses abrazaron la esperanza del regreso de Jesús con tanta intensidad que algunos llegaron a pensar que ocurriría de manera inmediata. Cuando algunos creyentes murieron, surgió la preocupación de si se perderían la venida del Señor. Esa situación explica por qué Pablo dedica buena parte de Primera de Tesalonicenses 4, 5 y Segunda de Tesalonicenses 2 a enseñar sobre el arrebatamiento, la resurrección de los creyentes y el día del Señor. O sea, los creyentes tenían tanta convicción de que el Señor iba a regresar que ellos se empezaron a preocupar y dijeron: uy, ¿y los que murieron qué va a pasar? ¿Se van a perder ese espectáculo? ¿Cómo será? Y Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque ellos van a resucitar primeros y ellos van a participar de la venida del Señor, del rapto, del arrebatamiento. Hay hermanos que han muerto durante muchas décadas y tal vez no vieron el rapto ahí en sus vidas, pero vivieron esperando ese momento. Pero esos hermanos no se van a perder de ese momento, porque la Biblia dice que ellos van a resucitar de las tumbas, van a resucitar primero y luego nos vamos todos juntos con el Señor. Y estamos esperando eso, ¿cierto? Y eso me llama mucho la atención de los tesalonicenses, porque ellos vivían a la expectativa, o sea, ellos estaban pendientes de que el Señor podía llegar en cualquier momento. Y hay varios hermanos que me dan mucha enseñanza. Había un hermano, me contaron la historia de un hermano que en su casa hacía, como en las películas, lo que hacen los de la cárcel, que hacen como un palito, otro palito y los cruzas, pensando que el Señor podía llegar en cualquiera de esos días. Un misionero, John Thompson, creo que es, todos los días cuenta la historia de que él iba a donde su ventana, miraba al cielo y decía: tal vez hoy sea el día. Estos hermanos vivían con la expectativa de que el Señor podía regresar en cualquier momento. Y pensaba en mi vida: estoy muchas veces tan amañado acá, estamos muchas veces sembrando muchas cosas acá y dejamos de lado el sembrar cosas para Dios. Y Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pablo dice en Colosenses 3, puestos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos. Y debemos estar pendientes de eso, ¿cierto? De que el Señor puede regresar en cualquier momento. Y estaremos mejor, muchísimo mejor de lo que estamos allá con el Señor. Pero eso también habla de responsabilidad para nosotros. Si el Señor puede venir en cualquier momento, como el versículo clave que ya vamos a ver, mi cuerpo
todo mi ser debe ser guardado irreprensiblemente para su venida. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Qué me encontrará haciendo? Hubo un momento donde yo estaba apartado del Señor en la universidad y yo era consciente de esto, y esto me carcomía la mente. Y recuerdo una vez que estaba dormido, echado en la universidad, en la biblioteca, y no sé si a ustedes le han pasado que ustedes como que están durmiendo y sienten que se caen y como que brincan. Bueno, a mí me pasó eso, pero en ese momento yo dije, ay, llegó el Señor y me encontró así. Y después como que volví a caer en cuenta, y pues eso me pone a pensar mucho. ¿Qué me encontrará haciendo el Señor? Ellos tenían presente esto, hermanos. Y Pablo les anima a los tesalonicenses que esperen al Señor, que no ignoren esto, y es una enseñanza para nosotros. Muy bien. Versículo clave, Primera de Tesalonicenses 5:23, lo acabé de nombrar. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y el 2:19 también es clave, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ese es el versículo clave, 5:23, pero también el 2:19 es considerado como un versículo clave, Primera de Tesalonicenses. Muy bien, la situación de los tesalonicenses. Dice: la iglesia en Tesalónica disfrutó solo de una corta visita de Pablo y Silas en su fundación. Hechos 17:1 y 9. Vamos a leerlo. Vamos todos a Hechos, vamos a ver la historia de esta iglesia, cómo se fundó esta iglesia. Y veremos que tuvieron poco tiempo con Pablo, y aún así vemos el fruto que esta iglesia llegó a tener. Hechos 17:1 al 9. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas, pero obtenía fianza de Jasón, y de los demás los soltaron. Y bueno, inmediatamente el versículo 10 dice que se fueron a otro lado, a Berea. Pero esta es la historia de los tesalonicenses. Pablo llega. Recordemos que también había un poco de estrategia de cómo predicar el evangelio. Siempre Pablo llegaba ¿a qué lugar? A la sinagoga, y ahí comenzaba a predicar el evangelio. Y nos dicen que creyeron en él algunos hombres y mujeres nobles, no pocas, ¿cierto? Entonces me llama la atención, ahí se formó la iglesia. Pablo tiene que salir rápido de ahí, y sin duda dice:
pero llegó a establecerse y crecer la iglesia de los tesalonicenses. Pablo les anima a que sigan adelante en la fe, poniendo énfasis especial en la venida del Señor Jesús. Después de su separación forzada de los tesalonicenses, Pablo estaba preocupado por la fe joven de ellos. Timoteo le trajo buenas noticias y entonces él escribió esta carta para mandarles. Claro, yo me pongo en el lugar de Pablo. ¿Qué pasó con Gálatas? Él se fue, los dejó. ¿Y qué pasó con la iglesia de los Gálatas? De la región de Gálatas, de Galacia. Se apartaron, ¿cierto? Se dejaron seducir por unas cosas. Yo creo que Pablo se sentía preocupado y pensaba que ahí también podía haber pasado lo mismo. Pero él se llevó una sorpresa, pasó todo lo contrario. Le dijeron que las cosas en Tesalónica estaban marchando muy bien. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros ver a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, pero vemos que Pablo estaba preocupado, ¿cierto? Él estaba pasando algunas situaciones, pero él dijo, ¿qué está pasando con la iglesia en Tesalónica? Mandó a Timoteo y volvió Timoteo y Timoteo le trajo buenas noticias. No pasó como en la región de Galacia que pasaron muchas cosas. Timoteo le trajo buenas noticias a Pablo y eso consoló mucho a Pablo que sin duda estaba pasando por momentos difíciles. Pablo se preocupaba mucho por las iglesias. Creo que hay un versículo de eso, que él dice que además de todo lo que me ha pasado está la preocupación por todas las iglesias. Pero qué consuelo fue para Pablo que esta iglesia en Tesalónica marchara bien, estuvieran haciendo las cosas bien. Entonces, esa es la situación, ¿cierto? El contexto en el que se escribió la carta a los tesalonicenses. El autor está en Tesalonicenses 1:1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí nos dice quién escribió esta carta. Pablo la escribió. Pero me llama la atención porque Pablo en esa salutación nombra a dos personas, ¿cierto? A dos personas. Aunque el autor fue Pablo, Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo. Siempre que podía, Pablo trabajaba con un equipo. Aquí Pablo menciona a los hombres con los que estaba trabajando. En este caso era Timoteo y Silvano, quien es más conocido como Silas. Entonces, me llama la atención eso. Pablo menciona a esos tres y pues también me dejaba una enseñanza. Pablo no era una rueda suelta. A él lo había encomendado una iglesia, pero también trabajaba en equipo.
se rodeaba de personas para hacer la obra. Yo no puedo hacer la obra solo, yo necesito de mis hermanos, de la iglesia local. Y en este caso Pablo tenía colaboradores, Silvano y Timoteo, y tenía muchos más. Él no trabajaba solo. Pero yo puse acá Dios mismo dando instrucciones. Sabemos que, ya lo hemos estudiado, todas las cartas, todo lo que está en la Biblia es inspirado ¿por quién? Por Dios. Y fue el mismo Espíritu Santo quien inspiró a Pablo. Por eso hay varios versículos que yo subrayé como preposiciones en, por, ¿cierto? En el versículo 1 dice, en Dios Padre y en el Señor, ¿cierto? Ellos están escribiendo en Dios Padre y en el Señor. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Versículo capítulo 4, versículo 1. Por los demás hermanos os rogamos y exhortamos ¿en quién? En el Señor Jesús. Versículo 2. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos ¿por quién? Por el Señor Jesús. Todo lo que Pablo les está diciendo, ¿quién se lo dijo a Pablo? El Señor lo inspiró. Y versículo 8 dice, así el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo está diciendo, venga, lo que yo estoy hablando acá es inspirado por Dios, es palabra de Dios, no es una orden mía, es una orden de Dios. Y el que desecha esto que yo les estoy diciendo acá, no me está desechando a mí, está desechando al verdadero autor de esta carta, que es Dios mismo dando instrucciones. Pero además de eso, por aquí encontré otra. Bueno, ya leímos el versículo 27 donde Pablo da la orden que se lea esta carta. El versículo 15 del capítulo 4 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, es Dios el que dice todo esto. Es la palabra de Dios, el verdadero autor de esta carta. Muy bien. Los lectores. Los cristianos de Tesalónica, esos son los lectores, los cristianos que vivían en la ciudad de Tesalónica. Ya vimos que Tesalónica era la capital de Macedonia, era un lugar, ya vamos a ver un poquito sobre el lugar, pero sí, aquí dice capital de Macedonia. Tesalónica estaba en la carretera desde Roma hacia el este, que eran principalmente gentiles, aunque habían también algunos judíos, ¿cierto? Como lo leímos ahorita en Hechos 17, donde había una sinagoga en esta ciudad. Su ciudad era la estación central y ciudad mayor de la vía Ignacia. Era una vía que iba casi por toda Europa, ahorita lo vamos a ver, que tenía conexión con varias ciudades, ¿cierto? Entonces era una vía muy, muy principal. ¿Cuál es la vía más importante de Colombia? ¿Quién? La vía más importante de Colombia. La Panamericana. Bueno, más o menos era una vía así, ¿cierto? Y esa ciudad estaba justico en esta vía, ya lo vamos a ver. La carretera romana que conectaba los mares Atlántico y Egeo. Pablo estableció 3 iglesias en esta vía: Filipos, Tesalónica y Berea, a lo largo de esta carretera, ya lo vamos a ver. Fecha y lugar: esta carta se escribió alrededor del 51 después de Cristo, poco después que Timoteo se reuniera con Pablo en Corinto. Hechos 18:5, lo pueden leer si quieren, haciendo de ella la segunda carta más antigua de las de Pablo, después de Gálatas, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Muy bien, esta es la carretera, miren, iba por acá, tan, y este es Tesalónica, ¿listo? Que va en toda la carretera.
y conectada hasta por acá. Era una carretera romana, un camino romano, uno de los más importantes. En esta ciudad, pues a ser un puerto marítimo, pues llegaban muchos extranjeros de muchas partes, de Asia, de Europa, de África, y pues llegaban con sus filosofías, con sus religiones, con muchas cosas. Entonces también hay un contexto cultural que ya vamos a ver más adelante. Esta es la ciudad actual de Tesalónica, así se ve actualmente, y se sigue llamando así, Tesalónica. Ya no es la capital de Macedonia, pero sí es una ciudad que sigue conservando el mismo nombre, Tesalónica. Sí vemos que lo que dice la Biblia es verdad, que realmente son lugares que existen. Estas son algunas ruinas de algunos templos de Tesalónica. Era común encontrar en esta tierra templos paganos, a dioses griegos, sacrificios a los ídolos, que se podían hacer de muchas maneras, fiestas religiosas mezcladas con inmoralidad. Habían personas que para ofrecer sacrificios a sus dioses, pues tenían relaciones sexuales en el templo de esos dioses, supuestamente para hacer sacrificios. Magia y superstición, como en muchas ciudades grecorromanas, la inmoralidad era considerada normal. Entonces no es solamente algo que vemos hoy en día, donde hoy en día la inmoralidad del mundo la ve normal. En ese tiempo también se veía normal, especialmente en las ciudades grecorromanas, o sea, las ciudades conquistadas por el Imperio Romano que estaban en Grecia. Había mucha inmoralidad y era considerado normal. Pero obviamente para un hijo de Dios eso no es normal, eso es pecado, y ya vamos a ver que los tesalonicenses realmente tuvieron un cambio, porque hay un versículo que dice que ellos se convirtieron ¿de qué? De los ídolos para servir al Dios vivo. O sea, ellos estaban rodeados, hermanos, de todo esto que está acá. Eso era el diario vivir de ellos. Pero cuando conocieron el Evangelio, ellos se convirtieron de esto, dejaron todo esto y se pusieron a servir al Dios vivo. El propósito por el cual se escribió esta carta: expresar gratitud por su fe y amor a la luz de su persecución. Está el capítulo 1, del 1 al 10. Defenderse contra las críticas acerca de su conducta durante su estancia en Tesalónica, ¿cierto? Cuando Pablo llegó a Tesalónica y comenzó a hablar del Evangelio, pues lo leímos ahorita en Hechos, muchos hombres ociosos, mentirosos, comenzaron a decir, a armar pleito, ¿cierto? Y a decir, y se hizo una turba contra Pablo, contra los creyentes, y dijeron, no, hasta aquí ha llegado estos que trastornan el mundo entero. De hecho, el emperador romano de esa época decía que el cristianismo era una plaga dura de controlar, una plaga. Entonces, Pablo les está diciendo, o sea, que él fue encomendado por Dios y básicamente él no hizo nada malo, ahorita lo vamos a ver. Él se comportó bien, él dio testimonio, él no solamente habló de Dios, sino que también dio testimonio en esa ciudad. Exhortarles a mantener pureza moral y rechazar la flojera, ¿cierto? Aún en ese tiempo, como lo vimos al principio del seminario, pues habían corrientes donde habían personas muy ociosas que recibían subsidios de los gobiernos y eso, y además entre los cristianos, como se comenzaron a repartir, tenían todas las cosas en común, tal vez eso se volvió muy común, ¿cierto? Y la gente ya no trabajaba, sino que era ociosa, ¿cierto? Entonces aún en ese tiempo habían corrientes, por así decirlo, izquierdistas, ¿cierto? Y por eso el apóstol Pablo exhorta
exhorta principalmente a la pureza moral, pero también a rechazar la flojera. El que no trabaje, ¿que qué? Que no coma. ¿Y eso dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? En Tesalonicenses. Muy bien. Enseñarle sobre los muertos en Cristo, lo que dijimos ahorita, ¿cierto? No quiero que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos, porque ellos van a resucitar. Si usted tiene un familiar en Cristo que ha muerto, tenga la esperanza de que lo va a volver a ver. Él va a resucitar. Él va a resucitar. Y yo me he puesto a pensar, o sea, ¿qué será mejor? O sea, nunca morir y que el Señor me lleve, o resucitar. ¿Cómo será esa experiencia? No sé si ustedes se lo han preguntado, ¿cierto? ¿Cómo será? Instruirles en cuanto a sus líderes espirituales, su conducta y su adoración. Eso está en el capítulo 5, donde hay un versículo muy conocido, donde dice: orad sin cesar, den gracias por todos, ¿cierto? Ese es el propósito por el cual se escribió esta carta. Cristo en Primera de Tesalonicenses. Cristo es visto como la esperanza del creyente en su venida. Al regresar, Él nos librará por fin de la presencia del pecado, de este mundo caído, de Satanás. Premiará a aquellos que hicieron el bien, aquellos que trabajaron en su reino. Perfeccionará, nos glorificará, nos dará un cuerpo glorificado, donde no hay pecado, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Resucitará, ¿cierto? Como lo vimos ahorita, los muertos en Cristo resucitarán. Y santificará por completo a todos los que confían en Él. Eso es un pequeño bosquejo, ¿cierto? Experiencias personales de Pablo, exhortaciones a la práctica en todas las cartas de Pablo, para que lo tengamos en cuenta. Pablo siempre deja como una mitad para hablar de doctrina o para hablar de asuntos, pero la otra mitad para hablar de la práctica, de cómo debemos comportarnos. Es la misma cosa, ¿cierto? Experiencias personales, exhortaciones prácticas. Dice: la venida de Cristo, una esperanza que en el capítulo 1 salva, en el capítulo 2 premia, en el capítulo 3 purifica, en el capítulo 4 consuela, en el capítulo 5 contempla, ¿cierto? Y en cuanto a Pablo, en el primer capítulo se ve como su comendación, su propósito, cómo él fue encomendado, cómo fue con palabras de Dios. En el 2 se ve su carácter, cómo él anduvo en esa ciudad, ¿cierto? Fue un hombre honrado, donde él también trabajó, donde él también dio ejemplo. En el capítulo 3 se ve su preocupación por los tesalonicenses. En el 4 él ya comienza a dar órdenes, mandatos en el nombre del Señor. Y en el 5 la conducta. Del 1 al 3 el apóstol Pablo habla en cuanto a los tesalonicenses en el pasado y en el presente. Del 4 al 5 comienza a hablar del futuro de ellos. Del 1 al 3 comienza a hablar de la salvación de los tesalonicenses, que ellos fueron salvos, y en el 4 y 5 de la santificación de ellos, que ellos deben santificarse, ¿cierto? Y esta carta se escribió en Corinto, mientras Pablo estaba en Corinto. Eso es un bosquejo, ¿cierto? Aquí le pueden tomar foto, anotar. Del capítulo 1 al 3, la explicación, saludo, encomendación. Pablo defiende su ministerio, explica su ausencia, explica la misión de Timoteo. 4 a 5, la exhortación a la práctica, conducta personal, el arrebatamiento, el día del Señor, conducta en la iglesia, encargos finales, bendición. Rasgos singulares. Esta parte me llamó mucho la atención. Dice: la primera carta de Tesalonicenses habla más acerca de la segunda venida de Cristo que cualquiera otra de las cartas de Pablo, de las más detalladas descripción del arrebatamiento en la Biblia. O sea, primera de Tesalonicenses
da un panorama más claro de lo que es el arrebatamiento y la diferencia en que hay del arrebatamiento y la segunda venida. No contiene citas del Antiguo Testamento y tiene pocas alusiones al mismo. Es una de las cartas de Pablo de más fácil comprensión. Por eso nos animo a que la leamos o la volvamos a leer con más tranquilidad y meditando en lo que nos quiera decir el Señor. Comparación con otros libros de la Biblia, con Primera de Corintios. Corintios 15 explica la relación de los creyentes vivos en el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses explica la implicación de los creyentes fallecidos en el arrebatamiento. Entonces todo se complementa. Con Filipenses y Filemón, junto con Primera de Tesalonicenses, son las cartas de Pablo con menor grado de polémica, ¿cierto? A diferencia de un Gálatas, de un Primera de Corintios, ¿cierto? No hay tanta polémica, no hay tanta polémica. Pablo se dirige de una manera como tierna, de una manera sí, una manera más tranquila. Y con Segunda de Tesalonicenses dice que Primera de Tesalonicenses explica por qué los creyentes fallecidos no se perderán en el arrebatamiento, mientras que Segunda de Tesalonicenses explica por qué los creyentes no estarán en la tribulación, ¿cierto? En la primera explica que los creyentes que están muertos se irán con Jesús cuando venga en el arrebatamiento, pero en la segunda explica que el creyente no va a estar en el tiempo de ¿qué? De la tribulación. Una vez hablando con alguien me decía que tenía mucho miedo, alguien creyente que tenía mucho miedo de quedarse en la tribulación. Y yo no. El creyente se va con Cristo antes de la tribulación. La carta de Segunda de Tesalonicenses dice que Dios nos guardará de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? La tribulación y la gran tribulación, donde Dios lanzará su ira contra esta tierra. Y la Biblia dice que a los creyentes guardará de esa ira. Y ahora tengo por aquí, no sé si alcancé para todos, pero aquí yo les imprimí las diferencias entre el rapto y el arrebatamiento. Ve, el rapto y la segunda venida. Entonces son dos eventos diferentes, ¿cierto? Donde vamos a leer algo de ahí. Hay un error al final, ya les explico cuál es. Voy a aprovechar a tomar agua. Muy bien, lo voy a leer rápidamente, ¿listos? Dice, diferencias. En el rapto, Jesús permanecerá en el aire o en las nubes. En la segunda venida, Jesús vendrá y pisará sus pies en la tierra, en el monte de los olivos, y la tierra se abrirá. En el rapto, la iglesia va a encontrarse con Jesús, ¿en dónde? En el aire. En la segunda venida, la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. Vamos a venir con Jesús para gobernar con Él. Para gobernar con Él. Dice, en el rapto será antes de la tribulación. La segunda venida de Jesús ocurrirá al final de la gran tribulación. En el rapto, Satanás estará muy activo en la tierra. En la segunda venida, Satanás será arrojado en el abismo. En el rapto, la paz será quitada de la tierra. Llega el rapto y comienza la tribulación. Guerras, hambres, persecuciones.
Pero dice que en la segunda venida de Jesús la paz será restaurada en la tierra. Porque ¿quién va a gobernar? El Señor durante 1000 años. Y será un reinado justo. En el rapto, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. Será un tiempo donde el anticristo va a gobernar esta tierra. Pero en la segunda venida del anticristo será apresado y echado en el lago de fuego. Aquí está el error, ya les explico cuál es, que en el rapto Jesús vendrá como ladrón en la noche, solo los suyos le verán. Tachen ese no, ¿cierto? Solo los suyos le verán. No todas las personas van a ver a Jesús, solo los suyos. Tachen ese no, que es un error de redacción. Y en la segunda venida, todo ojo ¿qué? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pero en el rapto solo los suyos. Las personas, puedo estar hablando con un inconverso y llega el Señor y Él se va a encontrar y va a ver mi ropa ahí en el piso. No sé cómo será. Pero va a ser en un momento, dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y yo pienso que es literal, o sea, usted va a parpadear y yo veo a Pacho y ya, ya no está. Los dos nos vamos. Pero es como para que entendamos. Dice, en el rapto será... sí, cuando pase el rapto será antes las bodas del Cordero. Será antes del... sí, ya. En el rapto será antes de las bodas del Cordero, ¿sí? En la segunda venida será después de las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, para que lo guarden, para que lean las citas y para que vean la diferencia de estos dos acontecimientos que hacen parte de un mismo paquete, ¿cierto? Nos vamos con el Señor, pasan 7 años acá y volvemos con el Señor para reinar juntamente con Él. Muy bien, y esa es la primera carta a los tesalonicenses. Ahora vamos a hacer el quiz y el que gane este quiz pues se gana un premio. Esta vez sí hay premio. No ahora, pero sí hay premio.